Saludos cordiales de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, especialista Narqui Martínez, así como de la ingeniera Lisette Prieto, directora del despacho, también del doctor Luis López, abogado Luis López, gerente general del Sistema de Control Interno. Y les habla por acá este servidor, Luis Rendón, certificado de locución 57193. Estamos en compañía de la abogada Marly Benítez, especialista en Derecho Administrativo, especialista de Control de Gestión Pública y magíster en Ciencias Jurídicas. Muchas gracias, doctora, Gracias. además por recibirnos en su casa, a todo el equipo de relaciones institucionales de la SUNAI y también, bueno, a este servidor, por supuesto, a la gerencia de asesoría y asistencia técnica, que está nuestra coordinadora por allí. Y bueno, de verdad que estamos contentos de estar en su casa, Seguros Miranda. Bienvenidos a Seguros Miranda. Muchas gracias. Nos sentimos muy complacidos, nos sentimos felices de que la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna nos visite en este momento. Seguros Miranda, pues, es un ente del Estado adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanza, que presta, pues, la actividad aseguradora desde el sector público, maneja todos los ramos de seguros, llevamos todos los procesos de fianza, personas, automóvil, patrimoniales. Y bueno, estamos al servicio de nuestro pueblo, al servicio del ciudadano, de alguna manera pues socializando la actividad aseguradora. Así que complacidos, felices y bueno, esta es su casa, somos instituciones hermanas. Bueno, vamos a ofrecer disculpas porque una pequeña falla en la señal pues, no me deja accesar a las preguntas de YouTube, pero aquí vamos a estar compartiendo. Y este es un tema muy, digamos, muy en boga hoy en día, ¿no? Y que vamos a hablar sobre ética, ¿es así? Así es. ¿Cómo se llama el tema que vamos a abordar hoy, Bueno, doctora? hoy vamos a hablar un poco sobre el código de ética de los servidores y servidoras públicos. Ajá, exactamente. Y es Bolívar precisamente quien nos dejó esa costumbre de conversar sobre la ética. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, nuestro, nuestro prócer y nuestro maestro principal, Bolívar ya nos direccionaba sobre el papel de la ética. Sí, de hecho, en su discurso ante la instalación del Congreso en Angostura, el 15 de febrero de 1819, él dijo que, bueno, la ética, para decir en términos generales, ¿no? Buscaba era la transformación de la sociedad. Íbamos hacia la conformación de una nación sólida, ¿no? Sobre la base de principios. Incluso mencionó allí el tema de la educación, ¿no? Como pilar precisamente de la República. Antes de eso, ya se manejaba, por supuesto, de la ilustración, todo eso, esa formación que traía Bolívar, esa, esas concepciones aristotélicas sobre el etos, Así ¿no? es. ¿Puede hablar un poquitico de eso? Sí, bueno, un poco hablar de ética es ya entender que no es un tema nuevo, es un tema, Mm, y más si lo asociamos pues con el tema público, no es un tema nuevo, ya que Platón, Aristóteles hacían esa relación de la república y cómo la ética y la política estaban correlacionadas. sí, Porque en definitiva, es poco probable el éxito de una actividad política si no está de la mano de una actividad ética. correcto. Sí, porque incluso decía Aristóteles, ¿no? Nos hablaba, yo tomé nota de eso. Bueno, nos hablaba de la conducta, el carácter, la personalidad, precisamente cuando hablaba del ser. Entonces la ética es de esencia un tema ontológico. Así es. Es un tema ontológico porque toca todos los elementos internos del ser humano y ¿Mm? esa relación del ser humano con otros seres humanos. La ética básicamente estudia la moral y el comportamiento, la conducta del ser humano. Sí, precisamente José Ferretel Mora, o la cátedra José Ferretel Mora, ahí se establece la ética como una rama de la filosofía. Así también está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero también tenemos el hecho de que esa rama de la filosofía observa lo moral, la, los valores. Y es precisamente el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, bueno,
precisamente, ¿cómo usted guía eso de la ética y la profesión del funcionario público, que es lo que nos atañe, ¿no? Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de ética, podemos hablar de una ética general, que es esa ética que es intrínseca al ser humano, ¿sí? Y que de una u otra manera, pues, estudia la manera como se mueve o cómo se conduce ese ser humano. Pero también nosotros podemos hablar de la ética ya como un grupo, y es cuando hablamos entonces de la ética profesional. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de la ética de los psicólogos, de la ética de los médicos, de la ética de los abogados. Y en este caso específico, que es el tema que nos ocupa, es la ética del servidor público. Sí, precisamente ahí está, ¿no? La Federación de Sociólogos, 1981, de ahí data su código. Los contadores, 1996, tengo por acá, ustedes los abogados, 1985. Entonces quiere decir que eso viene de los años 80 en adelante, o sea, cuando tuvo el auge, ¿no? Sí, ese auge de hablar de la ética profesional viene entre los años 70 y 80 y buscaba de alguna manera organizar dentro de una estructura, la cual la llamaron código, organizar dentro de esa estructura esos elementos que pudieran diferenciar el bien del mal, porque en el fondo la ética busca hacer esa diferenciación entre lo que se hace de forma correcta y lo que no. Empezó a ver, por ejemplo, que dentro de las profesiones habían algunas características que hacían que esa profesión sea bien vista frente a terceros y habían otro tipo de características que por el contrario mostraban una actitud negativa frente a esos terceros. Entonces, ¿qué se hizo? Se estableció en un documento ese conjunto de principios, de valores, de prohibiciones que correspondían a un grupo determinado. Llámese médicos, llámese psicólogos, llámese abogados o servidores públicos. ¿Contempla prohibiciones? Pregunto. ¿Perdón? ¿Contempla prohibiciones? Sí, por lo general se contemplan prohibiciones porque es la manera más clara de expresar lo que se espera y lo que no se espera de un grupo determinado de profesionales. Sí, me he notado incluso con los estudiantes que cuando uno dice, bueno, prohibiciones se impactan, ¿no? Sí. Precisamente porque es lo que genera una alerta, ¿no? Ante la conducta del ser humano, sobre todo ante la conducta, en este caso, del funcionario público. Entonces, tiene que haber unas normas, tiene que haber unas normas que están en el marco de ese código de ética, ¿sí? Así es. Bueno, porque si vemos un momentico, antes de 1999, para perfilar un poquito la conversación, había un código de ética que había sido publicado por la Contraloría General de la República, que era en 1997, si mal no recuerdo. Así es. ¿Es así? Así es. Y posteriormente, bueno, vino el comandante Chávez con su proyecto de constitución, 1998-99, fue construyéndolo, después que sale de Yare. Y entonces, bueno, aunque yo creo que en Yare ya lo estaba trabajando. Sí, seguramente. Él propone ese código de ética que posteriormente se fue perfilando para el rango constitucional. Y es en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Donde precisamente se ve ese código de ética. Sí, fíjense que la ética es tan importante y ha marcado tanto nuestro quehacer como ciudadanos, como venezolanos, que es uno de los valores fundamentales de nuestra Constitución. Y quisiera leer el artículo 2, porque nada más la Constitución naciendo, iniciando su formación, sus valores principales, sus elementos principales, ya establece la ética como uno de ellos. Y en este caso, quisiera leer para evitar errores, dice: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo. Imagínense el valor que le da nuestra Ahora, Constitución. ¿son esos principios o valores? Sí. Esa es la pregunta que se hace la gente. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, en términos generales, a ver,
la base fundamental o la preeminencia fundamental de la ética está establecida como un valor que permite, Sí. un segundito acá, un tema técnico, Okay. que permite de alguna manera direccionar todo lo que va a ser la normativa establecida en nuestra Constitución. Así es. Entonces, cuando se establece el valor de la ética marcando todo el proceso constitucional, te dice que no puede haber ningún proceso enmarcado en la Constitución que no esté basado en la ética. Correcto, sí, la ética precisamente, si lo vemos como esa rama de la filosofía, mucha gente la confunde como que, bueno, la ética en realidad es el fondo, es ese direccionamiento, cuando más bien la ética es la consideración de ese conjunto, ¿no? Sí, es Ajá. así. Sí, porque la ética es el todo en lo cual se enmarca un conjunto de procesos. Ajá. ¿Sí? De hecho, hay una frase que leí hace un tiempo que me pareció muy interesante para explicar la ética, Ajá. que decía que le preguntaban a un filósofo determinado cómo podía valorarse la ética. Y decía, bueno, si un hombre es ético, le das el valor de 1. Okay. Si además ese hombre es inteligente, le das un valor de 0 y ese hombre vale 10. Pero si además ese hombre tiene características de humanidad, le das un 0 adicional y tiene un valor de 100. Pero si además ese hombre es hermoso, tiene un conjunto de elementos que lo embellece, le agregas otro 0 y le das un valor de 1000. Sí, ahí. Pero si por alguna razón ese hombre pierde la ética, pierde el 1 y todo lo que queda son ceros. Es decir, que no vale nada. Así es. La expresión matemática, ¿no? Así es. O sea, Aristóteles que la matemática es la lengua con la que se expresa Dios, ¿no? Así es. Entonces, bueno, así es. De todas formas, fíjense que con esto del positivismo, ¿no? Y el materialismo histórico, esa pugna, se encuadró lo que nosotros conocemos como la subjetividad, ¿no? Es la ética de una consideración hacia los aspectos subjetivos. En términos generales, son subjetivos, porque a veces lo que pudiera ser ético para una persona pudiera no hacerlo para otra. Por eso los códigos tratan de objetivizar las características de la ética. Es decir, que Al Capone tuvo un código de ética. Seguramente. Sí, porque incluso las organizaciones criminales tienen características éticas. ¿Sí? Ellos dentro de su entorno cumplen con una serie de principios y de valores que los permiten direccionar. Pero comentaba, y con eso quisiera como adentrarme un poco en el tema del código de ética de las servidoras y servidores públicos, que cuando un conjunto de elementos éticos, valores, principios, se establecen dentro de un código, lo que buscan es darle objetividad. ¿Qué pasa? Si ustedes diferencian, por ejemplo, el valor de un código de ética en el sector privado y un código de ética en el sector público, una de las cosas que se pueden ver es que que está dentro del sector privado generalmente da líneas de acción, pero las sanciones no son unas sanciones tan directas o correctas, porque lo que se busca es simplemente dar como unas líneas. Mira, esto es lo que yo considero como un valor, estas son las características, cómo nos vamos a comportar nosotros frente a los terceros, cómo va la empresa o la organización a atacar, por ejemplo, el tema del manejo del papel o el uso del lenguaje comunicacional o de la vestimenta institucional. Ahora, cuando vamos al código de ética del servidor y servidora pública, que nos establece los principios como deben dirigirse los funcionarios públicos, lo que está prohibido, lo que está limitado para los funcionarios públicos, pero que además nos señala una sanción que nos dirige a una ley general y que nos dice que se va a aplicar un procedimiento que pudiera llevar o pudiera representar a una amonestación, a censura para ese servidor público, entonces se entiende que ya no está tanto en la rama de la subjetividad, sino que pasa a formar parte de alguna manera del derecho positivo. A nivel internacional se habla mucho del derecho blando y del derecho duro. El derecho blando hace referencia
a esas disposiciones que no tienen a lo mejor un contenido normativo, pero que pudieran dar líneas como es el caso de los códigos. Mientras que el derecho duro es el derecho positivo que está establecido en una norma. ¿Qué hemos hecho en el caso de venezolanos con nuestro código de ética de los servidores y servidoras públicas? Bueno, lo que hemos hecho es darle forma legal, estructura dentro del código y establecer incluso unas sanciones para los funcionarios o los empleados que no cumplan con los preceptos allí establecidos. Pero a partir de 1999, recalcamos, tenía su rango constitucional. Así es. O sea, ya tiene su rango constitucional. Sí, así es. De hecho, la Constitución, cuando la Constitución habla del Consejo Moral Republicano, ya establece como que las directrices de cómo se va a perseguir, a sancionar toda actuación que sea contraria a la ética y a la moral pública. Sí, hay unos temitas interesantes allí, porque es que precisamente después de que se le da ese rango constitucional, tenemos entonces el 12 de diciembre de 2013, que es cuando se emite en la Gaceta Oficial el Código de Ética que hoy conocemos. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros tenemos, a ver, nuestro código, hay como unos puntos allí que hay que puntualizar. Por ejemplo, en el 97 la Contraloría General de la República genera un primer código. Que fue que contestamos ahorita. Exacto. Luego en el 98 el Ejecutivo genera un código de conducta del servidor público. Lo genera el Ejecutivo como tal. De hecho, ahí en la actualidad existe una discusión si ese código está o no está vigente. ¿Por qué? Porque si bien el código es preconstitucional y todo lo que esté contrario a la Constitución debería en principio estar derogado, el código no tiene elementos que contradigan de manera directa a la Constitución. Y luego el Código de Ética de los servidores y servidoras públicas del año 2013 no derogó a ese Código de Conducta del 98. Entonces hay como una disyuntiva y es un tema interesante de estudio sobre cuál es la efectividad o la vigencia que pueda tener ese Código de Conducta de 1998. Con respecto al código del 2013, este código es publicado el 12 de diciembre de 2013, ya viene con un contexto constitucional plenamente y viene como a direccionar o marcar esa relación que debe tener el servidor o servidora pública. Aquí es importante puntualizar que el Código de Ética no hace diferenciación, que sí la hacen otras normas, con respecto a los términos funcionario público, empleado público, servidor público. Y por el contrario, establece a quién va dirigido de una manera muy amplia. Y me permito leer el artículo 3 que dice que a los efectos de este código se entenderá por servidora o servidor público toda persona investida de funciones públicas, permanentes o transitorias. Es decir, aquellos que están durante muchísimo tiempo dentro de la institución y son permanentes, o aquellos que van a cumplir una función transitoria inmediata. Sí, su palabra adelante, porque eso también viene enmarcado, o lo precede el artículo 2, ¿no? que es el que le otorga el ámbito. Así es, así ¿no? es, así es. Porque porque incluso ese artículo 2, y voy atrás para culminar el tema de los servidores públicos, me dice que este código va a regir a los órganos del poder público nacional, estatal, distrital y municipal. Es decir, a nivel de toda la estructura del Estado está pues direccionado el código de ética. Pero me dice entonces que es a esos servidores públicos que además presten un servicio remunerado o incluso gratuito, que están originados por elección, por nombramiento, por designación o por contrato, es decir, que incluyen incluso aquellas personas que por un lapso determinado, a través de un contrato, prestan un servicio para la administración pública, e incluso aquellas personas que estén fuera de la República, como los cónsules, por ejemplo, o aquellas personas que prestan servicio para el Estado venezolano que estén fuera de la República, también arropa este código. La relación ética salvaguarda del patrimonio público. Es que, a ver, el concepto de ética construye o está intrínsecamente relacionado con la construcción del nuevo Estado. O sea, si no existe una visión ética en el Estado que se pretende construir o que queremos construir, ese Estado no es posible. La concepción de Estado está intrínsecamente relacionada con la concepción así como lo dijo Bolívar, pues. Tal cual. Ajá, el discurso de Angostura. Pero entonces, muy bien, esa estructura está ya.
Pero cuando nosotros hablamos del hecho de la salvaguarda del patrimonio público, tiene que estar ese Estado conformado, organizado, para poder decir, bueno, ok, hay unos principios y unos valores que usted tiene que observar ante el hecho precisamente de la defensa integral de la nación, de, digamos, de la salvaguarda, la propia salvaguarda del patrimonio público y lo que nos ocupa, ¿no? Sí, En es materia de básico. control y auditoría interna. Así es. Fíjese que el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos nos establece, su estructura general es pequeña, son 9 artículos y 2 Eso le disposiciones iba a preguntar, transitorias. ¿cuál es la estructura? Sí, es una estructura pequeña, son 9 artículos, 2 disposiciones finales, perdón, y dentro de estos 9 artículos hay 3 fundamentales, que es el de los principios rectores, que me establece, a ver, de alguna manera simple, 10 principios rectores, el de los deberes de las servidoras públicas, que me establecen 9 deberes, y el de las prohibiciones, que establece 11 prohibiciones. Prácticamente ese es el marco general que rige a los servidores públicos en la actualidad. Doctora, y así como los abogados, es decir, en las profesiones, cada uno de los sectores, contadores públicos, abogados, médicos, los médicos es un código de ética bellísimo. Bueno, y el hecho de que hay un código de ética en esas profesiones, la pregunta es, las instituciones y el código de ética. Sí, a ver, nosotros tenemos un marco general que es nuestro código de ética, del cual estamos conversando, pero además las instituciones pueden desarrollar sus códigos de éticas particulares. Por ejemplo, en nuestro sector, en el sector financiero, la Superintendencia de Seguros, la SUDEBAN, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, tienen códigos particulares que rigen a su sector, pero además las normas específicas de administración de riesgo, de legitimación de capitales, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva instruyen a las organizaciones que rigen esta superintendencia a que desarrollen sus códigos de éticas particulares. Y no solamente que desarrollen sus códigos, sino que además deben establecer políticas de seguimiento para que esos códigos estén siempre vigentes y estén siempre en conocimiento de sus empleados. Nosotros, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de nuestra institución. Nosotros desarrollamos nuestro propio código de ética y en el marco de ese código de ética, nosotros, para que los empleados, para que el personal pueda tener siempre vigente el código y para que de alguna manera ellos puedan tener, si tienen alguna duda, lo puedan consultar, nosotros presentamos el código de ética de Seguros Miranda en un material para escritorio y tienen un código QR donde los empleados pueden, con su teléfono, escanear el código y simplemente hacer una consulta para poder validar si su actuación está ajustada al código de ética de Seguros Miranda o no. Entonces, a nivel internacional, exacto, a nivel internacional hay 3 elementos fundamentales que dirigen lo que es la acción ética. Uno de ellos es que las instituciones o las organizaciones tengan un código de ética, es decir, una caracterización de sus valores, de sus principios, de sus prohibiciones. Un segundo elemento es que existan los comités de éticas. Los comités de ética son unos espacios donde las organizaciones pueden conversar en unos grupos preestablecidos y valorar cómo es el comportamiento ético de su institución, tanto para los externos como para los internos. Y finalmente se habla en la actualidad de auditorías éticas. Auditorías que están direccionadas, por un lado, a verificar el cumplimiento del comportamiento ético de la organización, pero además validar si se le está dando seguimiento a los principios y valores éticos, a las estrategias éticas, con la finalidad de que todo empleado, desde el más alto nivel directivo hasta los proveedores o relacionados de terceros que tengamos con las organizaciones, entiendan y comprendan los valores y los principios éticos que rigen a la institución o a la organización. Usted como auditor interna observa esos procesos de la administración pública, en este caso Seguro Miranda. Sí, nosotros, a ver, como auditora, nosotros en principio evaluamos y valoramos en todo momento el comportamiento ético de todos los procesos, no solamente de la persona, de la manera como un funcionario o un empleado, sino de que los procesos tengan unas características éticas.
¿sí? Porque el comportamiento ético pasa hasta por el hecho de que llegamos a este edificio y tenemos que hacer una cola para el ascensor. Si un empleado nuestro con una camisa que tenga nuestro logo pasa la cola de manera abusiva y entra al ascensor, ahí está hablando de la gestión pública. Ahí está hablando de la gestión de la institución. Entonces, porque tiene ese logo que le dice, sí, yo soy un empleado público, yo soy un empleado del Estado venezolano. De allí que nuestro llamado desde el punto de vista, de valores y de principios, es que cada día nosotros no nos cansemos de insistir en la necesidad de tener valores y principios éticos y de sentirnos orgullosos de donde estamos, porque cuando nos sentimos orgullosos de donde estamos, no queremos hacerle daño a nuestra institución. Doctora, usted si va por la calle y observa esa conducta, ¿qué hace? Bueno, lo primero es que me siento un poco irritada. Sinceramente no me agrada que los empleados que una persona que esté investida de funciones públicas actúe contrario a los principios y los valores éticos. Pero más allá de lo que yo pueda pensar, y uno con esto un poco el tema de las sanciones que nos atañe a nuestro código, es que el Código de Ética de las servidoras y los servidores públicos establece la posibilidad de sancionar a quienes en contra de los principios rectores establecidos por nuestro código actúan. Entonces, estas sanciones pudieran ser bien una amonestación escrita o bien pudiera ser un procedimiento incluso mayor. Y estos procesos, y allí quiero, unir un poco con otra norma, yo soy abogado y siempre me voy a la norma. Claro, mi profesor, como es filósofo, él me lleva al área de la filosofía. Yo, como soy abogado, trato de traerlo al mundo de las normas. Un punto de equilibrio ahí. Exactamente. Pero allí nos remite nuestro código a que estas sanciones van a ser establecidas según la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Entonces, cuando vamos a la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, nosotros podemos valorar estas sanciones. Y dentro del marco de las sanciones nos indican que la amonestación consiste en la comunicación escrita dirigida al sancionado mediante la cual se describe el acto, hecho u omisión en el que hubiera incurrido y que atenta contra la ética pública o la moral administrativa, instándole a corregir su conducta y previniéndole sobre la aplicación de sanciones más severas en caso de contumacia. Es decir, en caso de que yo le hago la observación por escrito a través de una amonestación y usted mantiene esa conducta contumaz, esa conducta errada, usted la mantiene. Para quienes nos escuchan, ¿esta norma se llama? Estamos hablando de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. ¿Vale? Y luego existe una sanción mayor que es la censura, y la censura constituye la manifestación pública dirigida al sancionado en la que se le reprocha un acto, hecho u omisión de tal connotación que infringe de manera intolerable, perjudicial o notoria los deberes que sustentan los valores trascendentales de la República. Entonces, en la censura ya no es que yo le mando un documento donde le hago ver cuál es la observación que tengo como Consejo Moral Republicano, sino que además expongo la situación. Esta organización que decía Simón Bolívar precisamente impide que a usted se le señale como una policía, porque hay una norma, ¿no? Así es, así es. No hace cosas que no vean ustedes como que, bueno, ahí viene la doctora. Sí, aunque el Estado tiene una actividad de policía, que es esa actividad que busca darle valor o persecución a determinadas actividades para que se cumplan. Pero usted forma parte del papel del Estado. Esa es la pregunta aquí. Personal. ¿Usted persigue no, asesora? Tratamos de educar, tratamos de formar, tratamos de que cada día exista una conciencia en el empleado, en el personal, un amor directo a la institución, un amor directo al sector público. De hecho, observé su palabra adelante, observé una conciencia en el trabajador de Seguros Miranda. Yo tomé el ascensor y la gente haciendo su cola allí. Y bueno, cada quien que entraba uno a dar los buenos días, entraba el otro, buenos días. Entonces, todo el mundo, de manera muy amable, pasa adelante. Había poco espacio, móvese por aquí, por favor. A alguien que no conocen, ¿no? Entonces, es admirable precisamente ese nivel de conciencia que tiene el trabajador, ¿no? Sí, nosotros, dentro de la institución tratamos de impulsar una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio pasa primero por sentirnos orgullosos de lo que somos.
Sí, sí, yo en este momento como formadora de la SUNAI me siento orgullosa de la SUNAI. Como trabajadora de Seguros Miranda me siento orgullosa de Seguros Miranda. No podría hacer yo una actividad que sea contraria o que manche el nombre de mi institución. Entonces, si cada servidor público tuviera esa visión o esa conciencia, podemos estar seguros que el cambio a nivel nacional, que la visión a nivel nacional cambiaría. Porque un tema de la ética es que si bien estos códigos de ética representan una obligación para el grupo de profesionales o el grupo o la organización que los agrupa, también representa un derecho para el tercero, porque así como nosotros tenemos un código de ética de las servidoras y servidores públicos, los ciudadanos tienen el derecho que nosotros como servidores públicos lo atendamos con los principios más altos y que siempre le demos una preeminencia a sus necesidades por encima de las necesidades individuales o de nuestros grupos. Entonces, crear esa conciencia, generar esa conciencia en cada servidor de público puede representar un cambio importante en la vida pública, en la vida del Estado. Y quisiera hacer una pequeña reflexión sobre lo que, y ya un poco como a manera de cierre de la intervención, que ser ético representa hacer las cosas correctas aún cuando nadie nos esté mirando. Sí, bueno, es decir, si yo como venezolano llego a un semáforo y el semáforo está en rojo y miro a los lados y no veo ningún policía y paso, yo no tengo un comportamiento ético. Porque la ética pasa porque yo llegue al semáforo, allí no haya nadie, pero mi conciencia, mis valores y mis principios me mantengan allí, entendiendo que una acción negativa mía puede traer consecuencias para cualquier otra persona que también está y conduciendo. tiene una carga moral, porque si usted la llega a chocar ahí en ese momento, Así es. te puede reclamar. Pero vamos a suponer que no pase absolutamente nada, que no pase nada. Mi ética, mi visión interna me lleva a que yo me mantenga esperando el semáforo. Eso da un nivel de satisfacción. Sí, por supuesto. O sea, cuando se actúa con ética, uno siente el placer de acostarse en su cama con el placer de haber cumplido el deber al máximo, de haber dado el 100%. Bueno, ya estamos como sintetizando todo el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos la estructura del código de ética. No lo definimos por el tiempo, porque habría que hablar de cada uno de sus componentes, pero sí, de manera general, se refirió a ello. Nos referimos al tema de su contexto geohistórico, de cierta forma, y político, por supuesto, incluido en la geohistoria, ¿no? Bueno, en ese sentido, queremos darle las gracias, doctora, de verdad. Fue muy amena la conversación. Queremos invitarlos a que siempre nos sigan a través de nuestras redes, Instagram, SUNAI, Piso BZLA, por Telegram, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, y por YouTube, canal Formación SUNAI. Este material va a quedar colgado, por supuesto, en el canal Formación SUNAI. Los invitamos a que participen en él y le den me gusta. Así que bueno, doctora, estamos muy agradecidos. Las palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, de verdad, a la Superintendencia, Seguros Miranda con las puertas abiertas para ustedes. Nos encanta esta iniciativa, que la SUNAI se acerque a las instituciones, que hagamos este tipo de programas, nos permite crecernos, nos permite que nos sintamos orgullosos, que nos sintamos cercanos y que sea un compromiso para cada día hacer las cosas mejores. Bueno, muchas gracias a todos. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que usted esté como formadora en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y por habernos invitado a su casa. Muchas gracias al personal y a la directiva de Seguros Miranda, ¿no? Bueno, aquí estuvimos con nosotros desde Seguros Miranda, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Un saludo de la superintendente, especialista Narqui Martínez, y les habló Luis Rendón desde Seguros Miranda por la SUNAI. Muchas gracias. Gracias.